Bueno, primeramente gracias que me dan esta oportunidad. Para mí es una bendición poder compartir esto. Eh, Como lo dice Walter, pues básicamente es tomar de todo lo que se ha compartido en estas semanas y puntualizar algunos aspectos, simplemente como para redondear ideas, porque pues a todos nos interesa, ¿no? Y es el plan de Dios que nuestra vida sea realmente exitosa. La palabra éxito es una palabra nueva, digamos, en lo que tiene que ver con definiciones a lo largo de la historia. Sin embargo, aunque la palabra como tal sea nueva, el significado, la esencia, lo que contiene el éxito auténtico, sí que está en el plan de Dios para nosotros. Es decir, Dios nos ha creado para que seamos cabeza y no cola, para que estemos adelante y no atrás, para que estemos encima y no abajo. Eso es clarito desde el Antiguo Testamento, como el Señor nos dice que Él va delante de nosotros y además nos invita a que seamos conquistadores de una tierra abundante que fluye leche y miel. Esas otras maneras son otras maneras de entender éxito. Y así que el plan de Dios está para nosotros el ser auténticamente exitosos. Por supuesto, tomando distancia de lo que el mundo entiende como éxito, porque esa es como la gran tensión para nosotros, que nuestra cultura insiste en este tipo de cosas. Yo le llamo las 5P, que todas son buenas, es decir, tener poder, tener una buena posición, lograr prestigio, tener prosperidad económica y disfrutar saludablemente los placeres de la vida, pues no es malo. Es decir, qué bueno que podamos tener el disfrute de lo que generan estas 5P. Sin embargo, cuando las entendemos como un fin, suelen capturarnos. Es decir, cuando nosotros tomamos cada una de estas P, ya sea el poder, la posición, el prestigio, la prosperidad, el placer, tienden a capturar nuestra alma y entonces hacernos esclavos. Creo que tenemos muchísimos ejemplos en el tema político, en el tema cultural, en el tema económico, entre las celebridades de nuestro mundo. Cada una de estas cosas las hemos visto no propiamente como una bendición, sino como su gran tragedia, porque no siendo ni buenas ni malas, dependiendo cuál es mi perspectiva acerca de ellas, entonces tendrá un efecto positivo o negativo en nuestra vida. Nuestra cultura todo el tiempo nos dirige a verlas como un fin. Nuestra cultura hace que las coloquemos delante de nuestros ojos como la gran fotografía hacia la que nos dirigimos, pensando que está allí el verdadero sentido de la vida o el verdadero sentido del éxito. Y miren, hay una secuencia a lo largo de la historia que yo les comparto, que va en línea con esto, que va en línea con el plan de Dios para nuestra vida, pero que no se puede quedar así nomás. A lo largo de la historia, el proceso del desarrollo humano, el proceso del desarrollo del individuo, muy típicamente corre esta secuencia. En ocasiones, aún empezando desde un escenario de crisis, desde un escenario difícil, desde un escenario de esclavitud, pues como Dios quiere, realmente podemos caminar hacia ese último nivel que yo llamo prosperidad, momento de resultados, momento de logros, lo que el mundo diría éxito. Normalmente la secuencia, nosotros como creyentes la entendemos así, no importa el escenario donde comencemos, cuando creemos, el creer, y ya sabemos que para nosotros la fe es creer en Dios y en su palabra, ¿no? Diferente a lo que el mundo comunica. La fe nos da el coraje, el valor suficiente para meternos en la acción
en la acción aparecen las oportunidades, logramos libertad y luego de un escenario de libertad es que viene la verdadera prosperidad. Hasta allí está bien y esto tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida. Desde Josué 1:9, ¿no? Dios quiere que nos vaya bien y no debemos temerle al éxito. Yo a lo largo de mi vida, y posiblemente a ustedes les pase igual, he escuchado hermanos que no se sienten en libertad de pretender ser personas exitosas porque consideran que de pronto esto me ancla al mundo, a los valores del mundo, a las, ¿qué diríamos? A los parámetros que el mundo establece, seguramente porque detrás de toda la cantidad de ejemplos que hemos tenido, persiguiendo esas P, pues hemos visto también muchas tragedias. Repito, en el plan de Dios está el que seamos exitosos, pero entendiendo el significado de la verdadera prosperidad, de los verdaderos logros o el para qué de lograr cada una de esas P. Creo que todos también tenemos el ejemplo de gente que ha usado el poder para defender de alguna u otra manera sectores sociales deprimidos, como mucha gente ha usado la prosperidad, obviamente, para generar empleo, para generar alternativas de desarrollo a nivel social. Tener una vida placentera, en el buen sentido de la palabra, pues no es malo. El problema es cuando, repito, vemos cada una de estas cosas como un fin, porque de la misma manera que la anterior slide es una secuencia típica a lo largo de la historia, esta es otra secuencia típica a lo largo de la historia también. Como cuando malinterpretamos el sentido de la prosperidad, cuando la vemos como un fin y no como un medio para ampliar mi capacidad de influencia, típicamente lo que pasa es esto, que después de lograr muchas cosas, fácilmente nos volvemos cómodos, la comodidad nos lleva al egoísmo, el egoísmo a la apatía que trata de ser solucionada con diferentes aditivos, crea dependencias y la dependencia vuelve a un escenario de esclavitud. Esto lo hemos visto en personas, en familias, en grupos, en comunidades y en imperios, ¿verdad? Y repito, no es porque inevitablemente si alcanzamos esa vida de resultados o de logros, tenemos que vivir este proceso de retroceso, ¿no? De decadencia. No. Cuando Dios nos habla de que nos llama al éxito, obviamente, por un lado quiere satisfacer nuestras aspiraciones como ser humano, al fin y al cabo todas las tenemos, pero no solamente en función de mis intereses personales, sino de lo que me conecta. Ustedes me han escuchado hablar varias veces del paradigma del amor, que me conecta con él y me conecta con los demás. Cuando yo entiendo que la prosperidad es la gran oportunidad que yo tengo para ampliar mi capacidad de servicio, para ampliar mi capacidad de influencia, para poder efectivamente vivir con un sentido de propósito, de misión, de significado, logrando un importante impacto en el mundo en el que vivo, pues Dios no tiene problema en llevarme mucho más allá de lo que yo inclusive estimaba, ¿no? Cuando comencé mi propio proceso. Es decir, el tema no es tener, el tema es para qué quiero tener. El tema no es si la prosperidad es buena o es mala, el problema es qué quieres hacer tú al ser una persona próspera. ¿Por qué quieres que tu nombre, hoy que hablamos tanto de la marca personal, ¿no? ¿Por qué quieres tú que tu nombre sea conocido? Eh, no es malo que tu nombre figure. Ustedes ven, por ejemplo, cómo el ministerio de Billy Graham se llamó Billy Graham. Y obviamente el mundo lo entendía como su marca personal. No es ese el problema es qué quieres hacer tú con eso. Al ser una persona de prestigio, al ser una persona con posición, al tener poder, ya sea político, espiritual, es que nada de eso es malo.
El problema es yo qué quiero hacer con eso. Y Dios quiere que eso sea la plataforma para que mi vida se conecte con su economía y entonces yo sea un instrumento que bendiga al mundo en el que yo vivo. Repito, nuestro mundo nos pone detrás de estas P, detrás de estos elementos, pero en función de nuestros intereses egoístas, ¿no? De pronto familiares. Y es allí cuando viene, pues, el triste desenlace, ¿no? Que puede traducirse en esta secuencia de retroceso, que repito, es también tristemente una secuencia común a lo largo de la historia. Entonces, definitivamente el éxito, por un lado, sí tiene que ver con que yo encuentre realización en cada una de las áreas fundamentales de mi vida. Porque, por supuesto, no tiene mucho sentido que yo sea, entre comillas, un instrumento que facilite, que propicie el éxito de otros a costa de mí mismo. No, Dios quiere siempre que yo sea un ganador. Y ganador en un sentido integral, ¿no? Por eso hablamos de que éxito es ser completo. Y ser completo es básicamente que en las áreas vitales de mi vida yo esté caminando, avanzando, creciendo y creciendo armónicamente. En los materiales que yo manejo, hablamos de 7 áreas. En algunos otros materiales serán 8 o 9, pero acá el sentido es que yo me vea como un gran proyecto integral donde cada aspecto fundamental de mi vida yo lo considere como un no negociable. Alguna vez usted ha escuchado, ¿no?, que la vida es como hacer malabarismos con bolas de cristal y con bolas de goma. Cuando una bola de goma se cae, pues usted la puede ver rebotar sin problema, pero cuando una bola de cristal se le cae, allí ya hay un gran problema, ¿no? Ok, las áreas vitales de mi vida son como las bolas de cristal, ¿no? Mi vida de fe, mi vida personal, mi desarrollo personal, mi familia, mi profesión, mi área financiera, mi vida social, mis amigos, incluso mi vida recreacional, ¿no? En el sentido saludable de lo que es la recreación. Ok, Dios quiere que armónicamente, de pronto no tan rápidamente, pero armónicamente yo vaya avanzando como un ser integrado, como un ser integral. Yo particularmente creo que el ofrecimiento del Señor de darnos una vida en abundancia tiene que ver con esto, con que en los aspectos fundamentales de mi vida, pues yo veo, ¿no? Resultados, yo veo su bendición. No tiene mucho sentido que vea solamente en 2 o 3. No tiene mucho sentido que yo tenga mucho éxito en el trabajo a costa de mi familia. No tiene mucho sentido que yo tenga éxito en el ministerio a costa de mi vida de pareja. Lo hemos visto cantidad de veces. No tiene mucho sentido que yo levante una gran empresa dejando una estela de muertos en el camino y que lejos de tener una saludable conexión con los demás, pues me recuerden por las heridas que voy dejando. La idea es que éxito es caminar coherentemente, armónicamente, integradamente, considerando que son vitales cada uno de estos aspectos, ¿no? En la vida mía como ser humano. Éxito es eso, es ganar en mi vida personal y en mi vida profesional, en lo público y en lo privado, ¿no? Diría Stephen Covey, ¿no? Que la victoria pública siempre es una expresión de mi victoria privada. Y se espera que nosotros seamos coherentes como hijos de Dios y que entendamos que mi vida no debe estar compartimentada, ¿no? Fraccionada, doble agenda, ¿no? Lo que se ve aparenta que esté bien, pero lo que no se ve de pronto tiene grandes grietas. Éxito es esa consistencia en que mi vida es una sola, en que mi vida es una sola y que lo que se nota afuera tiene que ver con lo que realmente yo soy adentro, ¿no? Lo personal y lo privado. Pero adicionalmente a esto, que creo yo es la aspiración de cualquier ser humano, que en cada área de nuestra vida pues, veamos resultados, viene la otra parte, la que me conecta, repito, con lo que yo llamo el paradigma del amor.
y es mi responsabilidad con otros. Por eso, cuando yo lo tengo claro, no debo temerle a la prosperidad, no debo temerle a la buena posición, no debo temerle a tener buen prestigio. Inclusive no debo temerle si en algún momento dado yo tengo la posibilidad de ejercer poder. ¿Por qué? Porque la otra parte del éxito, la que me conecta con la economía de Dios y me lleva a ese plano de la trascendencia, es el que yo sea un campeón para lo bueno, sea un campeón para el bien, el que yo tenga un impacto significativo en el mundo en el que vivo. Repito, cuando Dios me bendice y yo lo he entendido, entonces, porque lo entiendo, estaré siempre ampliando mi capacidad de influencia, mi capacidad de impacto saludablemente en el mundo en el que yo vivo. Dejar un legado duradero, ¿verdad? Que a propósito, no es solamente una herencia, porque yo como que he hecho en mi reflexión la diferencia de lo que es una herencia a lo que es un legado, ¿no? Cuando tú heredas algo, obviamente cuando dejas algo bueno, eh, quien hereda eh, anticipadamente decide a dónde va su herencia, ¿verdad? Por eso se habla de los testamentos, ¿no? ¿Qué heredaste en tu testamento? Y típicamente en los testamentos se asigna el beneficiario de mi herencia. Es lo que normalmente ocurre. Yo creo que el legado va más que eso. El legado es dejar algo sin que yo tenga la pretensión de mantener el control aún después de mi muerte y que simplemente lo pongo para que ojalá los que más puedan se beneficien de ello, no solamente los que me interesan, ¿verdad? No solamente a los que yo asigno como beneficiarios. Allí yo diferencio lo que es un legado de una herencia. Creo que el legado es que tú dejas libremente porque sabes que no es tuyo, que simplemente fuiste un administrador y lo que dejas, lo dejas sin condicionamiento, sin control, para que ojalá, ¿no? La sociedad entera lo logre disfrutar, ¿verdad? Bueno, a eso estamos llamados nosotros, ¿no? A que nuestra vida camine consistentemente en esa senda del éxito, que a propósito, pues no es un punto de llegada, ¿verdad? Éxito no es solamente ese lugar a donde yo voy a llegar, sino cómo voy viviendo el proceso día tras día. Y esto es bien importante porque nuestro mundo coloca éxito en función de esos logros como fotografías al final de mi vida, a donde yo llegaré en un momento determinado. Y muchas veces detrás de esa fotografía, pero sin disfrutar el recorrido, solamente queda la frustración de lo que nunca estoy logrando, ¿no? Y no, éxito es cómo yo vivo la jornada, cómo voy viviendo aún los momentos más difíciles. Me acuerdo de la anécdota de morder el polvo, que a nadie nos gusta. Morder el polvo creo que para nadie es algo atractivo. Cuando alguien dice, ya lo veré mordiendo el polvo, por no decir ya lo veré comiendo, ¿no? Pues ese es un oráculo de maldición, hablando de que a nadie le gusta tener procesos de humillación, donde caemos a la lona, donde mordemos el polvo o donde comemos tierra, por no decir otras cosas, ¿verdad? A nadie nos gusta, pero lo relaciono con la historia que alguna vez escuché de un boxeador que cuando es amateur y cae a la lona, pues inmediatamente se levanta tratando de comunicar de que el impacto no fue muy fuerte, ¿verdad? Tratando de comunicarle a su oponente de que el golpe no fue tan duro. Entonces se levanta rápidamente, evitando, ¿no? Lo que pueda interpretar el oponente. Pero el boxeador veterano, cuando cae a la lona, aprovecha esos segundos en la lona. Ahí los aprovecha, ¿no? Él sabe que esos segundos, que no pueden ser más de 10, son el nuevo aire, son el nuevo aliento, ¿verdad? Para poderse parar y ojalá terminar bien el combate. Bueno, miren, podemos entender éxito
aún en los momentos cuando caemos a la lona, si es que decidimos aprovechar el polvo que da la lona, si es que decidimos aprovechar ese polvo que no queremos saborear, ¿verdad? Morder, pero aún cuando lo aprovechamos, eso se vuelve un factor de éxito, porque en ese polvo hay nutrientes, hay elementos que cuando yo los capturo, cuando yo los aprovecho, posiblemente son los que me van a ayudar, ¿no? Para que entonces me pare y termine de la mejor manera, como un verdadero vencedor en la batalla de la vida, ¿no? Entonces son perspectivas muy diferentes a las que el mundo suele comunicarnos, ¿no? Nadie quiere vivir un proceso de humillación, de tribulación, supuestamente de fracaso, pero el tema no es si lo vivo, el tema es qué aprovecho yo, cómo lo capitalizo para seguir añadiendo a ese gran proyecto en el que Dios me ocupa para vivir conforme a su propósito. Éxito tiene que ver, lo hemos hablado varias veces, con estos elementos, ¿verdad? Con ampliar mi capacidad de influencia, que al final es un rasgo que me debe acompañar en mi ejercicio de liderazgo, más que la posición, más que tener el apoyo de una estructura, más que el ser obligado para unos, ser visto como líder, porque de alguna u otra manera las condiciones que nos relacionan lo obliga. Varias veces les he comentado cómo tarde que temprano, aún como papás, dejaremos de tenerlos bajo nuestro control, a los hijos. Dejaremos de tener ese manejo directo, ¿no? Con que a veces ejercemos nuestro papel de padres y que mientras están en nuestra casa, pues como que nos funciona, pero tarde que temprano los hijos se van a ir. Y la pregunta es, ¿qué sigo yo representando para ellos? ¿Verdad? ¿Qué sigo yo representando para mis hijos? Ok, estoy llamado a representar un factor referente, ¿no? De influencia, que no tiene que ver con la posición, que tiene que ver con lo que yo soy como persona. Yo suelo decir de que la mejor manera de lograr, de lograr ese buen vínculo con los hijos no es metiéndome en sus vidas cuando ya se fueron, sino siguiendo, estar en ese continuo proceso de seguir trabajando conmigo mismo, ¿no? Es lo que será lo que más ellos van a leer, ¿no? Lo que más los va a inspirar, ¿no? Y allí estará la influencia. Impacto social, y esto lo relaciono con una historia que también escuché alguna vez de un hombre que llega a una cantera y están los obreros trabajando, una cantera de roca, ¿no? Y hay tres personas con las que este hombre habla. Le pregunta el primero, ¿tú qué estás haciendo acá? Y le dice, yo aquí estoy rompiendo rocas. Y esto lo haces a diario, sí, diariamente yo estoy rompiendo rocas, ¿no? Ok. Fue al segundo y le preguntó, ¿y tú qué haces acá? Que estaba haciendo lo mismo. Y le dice, yo acá estoy levantando el sustento de mi familia. ¿Y eso lo hace todos los días? Sí, sí, esto lo hago todos los días. Y fue el tercero que estaba haciendo lo mismo, pero la pregunta fue igual. ¿Y tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy acá construyendo una catedral, ¿verdad? Y esto me habla de cómo yo veo mi vida, ¿no? Qué sentido de propósito y qué sentido de misión tengo. Eh, es una tragedia que para la gente la vida sea un continuo romper rocas, simplemente, que tristemente muchas veces es lo que la gente vive. Ayuda, digamos que vale en cierta medida que lo que yo me ocupo represente el sustento de mi familia, pero no es suficiente. Los seres humanos estamos llamados a vivir hacia un propósito que excede lo que es netamente personal, lo que netamente a mí me interesa, ¿no? Desde mis intereses particulares o egoístas. Cuando pensamos en que yo vivo con ese sentido de propósito y de misión, es ampliar mi mente y pensar que mi vida puede representar algo que genere un impacto social. Y obviamente nosotros sabemos en qué medida como hijos de Dios y como instrumentos de Dios lo podemos lograr. Adicionalmente a eso, que lo que yo viva
repito, hablando de legado, pues vaya mucho más allá de que me interesa dejar esto para estos, ¿no? El legado es lo que dejo, lo dejo para beneficio de la generación en la que vivo o en las que vienen, ¿verdad? Ese es el verdadero sentido del legado. Y creo que eso al final es lo que nos da un sentido de trascendencia, ¿verdad? Oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La trascendencia pues va en línea con lo que nos deja el libro de Eclesiastés. Ya sabemos, literalmente, Salomón nos habla de que todo es vanidad, todo lo que está debajo del cielo es vanidad, pero lo que se conecta con el cielo adquiere trascendencia. Lo que se conecta con el cielo ya no es vanidoso, porque permanece. Y esa es como la clave para que nuestra vida se mueva en esa secuencia, ¿no? eh, lo que hacemos conectado con el Señor permanece, porque lo que viene del Señor es eterno, ¿verdad? Entonces, simplemente a manera de síntesis, un poquito rápida, con lo que se ha compartido en estas semanas, el éxito es un viaje, una realización gradual de todo aquello para lo cual yo fui creado. Por supuesto, no podemos nosotros hablar del éxito si no estamos de la mano del Señor, ¿no? Permitiendo que Él obre su plan, su propósito en medio de nosotros. Cierro con este slide, ¿no? Que mi vida cuente, que no sea solo un recuerdo que se desvanece con el tiempo. Creo que nosotros, como hijos de Dios, sí que tenemos esa posibilidad de que nuestra vida cuente y que no sea simplemente eso, un recuerdo que va a tener vigencia un tiempito, pero que se va a desvanecer con el tiempo. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.